Iniciamos. Jóvenes, buenos días. Este, tenemos ya que desarrollar esta semana número 3 de geografía. Quería que me confirmen si se ve. Estoy compartiendo la separata. ¿Pueden verla? Sí, ¿no? Lo estoy moviendo también. ¿Alguien me puede confirmar que se puede ver? Sí, profesor, sí, sí, visualizo. Ya, bien, gracias. Entonces vamos a empezar. Este tema es sobre la geodinámica interna de la Tierra, ¿no? Hay que tener presente que la Tierra es un planeta dinámico, o sea, no es estático. Aparentemente, pues nosotros no vemos mucho su dinamismo solo cuando sentimos un terremoto o cosas que podemos atestiguar, pero lo que pasa es que la vida humana es muy corta, incluso como especie tenemos poco tiempo, pues, ¿no? Y la vida personal menos, pues entonces no podemos ser testigos de la formación de cordilleras, ni de la formación de los océanos, nada de eso, ¿no? Esos son tiempos geológicos en millones de años. Recordemos que la Tierra tiene 4.600 millones de años y para que comparen la cordillera de los Andes que todos conocemos, tiene 80 millones nada más. O sea, 4.600 con 80, pues se dan cuenta que es una cordillera reciente, ¿no? Nueva casi. Bueno, pero para nosotros no nos parece nueva, pues, ¿no? Tiene 80 millones, es bastante para un ser humano, ¿no? Que vive a 80 años máximo. Y la especie humana no tiene ni, así como la conocemos, el Homo sapiens sapiens no tiene más que menos de 50.000 años, ¿no? Entonces, nada, pues con la cordillera que es 80 millones, ¿no? Bueno, pero empecemos entonces viendo de que la dinámica interna de la Tierra, veamos cómo es que sabemos que la Tierra tiene una estructura interna, ¿no? Lo primero es que la geósfera, hablando de la estructura interna, ahora sabemos que está conformada por diversas capas concéntricas, o sea, internamente las capas de la Tierra son desde la superficie, la corteza terrestre, hasta el núcleo que es el centro, ¿no? Como vemos en la figura. Por lo tanto, tenemos que recordar que la corteza de la Tierra y las rocas, que son rocas las que conforman la Tierra, son agregados minerales, las rocas, y así que hemos podido calcular, de hecho, cuánto es el radio ya de la Tierra. Acá hay un dato, pues, ¿no? Pero no vamos a mencionar, memorizar datos, hemos dicho, 6.370 kilómetros de radio, bueno, ya. Pero lo importante es cómo se ha podido determinar que la Tierra tiene capas concéntricas. Eso ha sido mediante el estudio indirecto del comportamiento y las características de las ondas sísmicas. Ustedes saben que cuando hay un terremoto, un temblor, la corteza vibra, ¿no? Eso es por digamos, el paso de las ondas sísmicas que se generan en el hipocentro o foco de origen del terremoto, que es una zona interna, ¿no? De la corteza. Bueno, de cuando se dieron cuenta que las ondas sísmicas cambian de velocidad según el tipo de roca o según el tipo de material o que conforman las capas de la Tierra, pudieron determinar que la Tierra se divide en tres grandes capas, ¿no? Corteza, manto y núcleo, ¿no? A la vez la corteza, que es donde estamos nosotros, se divide en dos capas, el cial y el cima. Ahora, ¿cómo es que sabemos que se divide? También porque tenemos lo que se llama acá a la derecha en el cuadro las discontinuidades. Discontinuidad de Conrad, Repetti, Gutenberg. Estas discontinuidades en el fondo son los límites que se han identificado en profundidad, los límites entre capa y capa. Esto se ha podido determinar por el cambio de velocidad de las ondas sísmicas al atravesar estos diversos medios físicos, ¿no? Entonces sabemos que la corteza se divide en cial. Cial viene de la palabra sílice aluminio, del predominio de las rocas, ¿no? Ese componente. Y el cima, sílice magnesio, que son los componentes principales de las rocas. Por eso nos dice que la corteza es la capa más superficial, más delgada, unos 40 kilómetros máximo, y está conformada por rocas ígneas, origen ígneas, o sea, de magma enfriado que se enfría, ¿no? Y metamórficas o rocas que han sufrido transformaciones importantes en su composición debido a altas presiones y temperaturas. Nos dice que la corteza se encuentra dividida en corteza continental o cial y la corteza oceánica o cima, o sea, el piso oceánico, ¿no? Que es de menor espesor, 5 kilómetros. El manto, que es la capa intermedia entre la corteza y el núcleo, a su vez también se divide en dos capas, ¿no? Está, dice, conformado por rocas peridotitas y dunitas. Bueno, son rocas que tienen alto contenido de fierro, ¿no? Son
rocas, bueno, que tienen un comportamiento no tan rígido, o sea, son un poco plásticas, como decir, como el magma, como he visto el magma de los volcanes, ¿no? La lava que sale, se ve pues diferente, no se ve rígido totalmente, puede discurrir sobre la superficie, ¿no? Lenta o rápidamente, depende de la composición mineralógica del magma, ¿no? Bueno, volviendo al manto, tiene dos capas también, la capa del manto superior o astenosfera, como ven acá, sobre el cual flotan y se mueven las placas tectónicas que conforman la corteza. Esto es importante, aquí ya estamos adelantando, según la teoría de tectónica de placas, que se fue elaborada a partir de 1960, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, afirma, pues, ¿no? En la explicación teórica, que la corteza terrestre está dividida en 12 placas, o sea, como si fueran piezas de un rompecabezas, pero que estas placas se desplazan fluidamente o se desplazan por el manto superior. El manto superior tendría una condición media plástica, desde el cual vendría unos movimientos convectivos, ¿no? Que vienen, se mueve, digamos, el material debido al calor del núcleo. También hay que mencionar esto de la temperatura, ¿no? La temperatura nos dice, mediante este principio de gradiente geotérmica, que a mayor profundidad aumenta la temperatura. Por eso que vemos, por ejemplo, que en el CIMA, no, perdón, he dicho, en el manto superior estaríamos a unos 2700 grados, en el manto inferior 2900, perdón, 1700 grados, en el manto inferior 2900 grados, el núcleo 3000 grados, ¿no? A 4500 y el núcleo interno, el núcleo externo no, 3000 a 4500, el núcleo interno 6000 grados de temperatura. Bueno, este calor que irradia el núcleo afecta al manto superior y se forma aquí unas corrientes, digamos así como cuando hierve el agua, que se genera una especie de remolinos verticales, entonces algo así, y eso estaría impulsando el magma que rompe la corteza. Eso lo vamos a explicar después en la teoría de placas, ¿eh? Pero adelanto eso. Entonces nos dice acá que el manto superior es sobre el cual están flotando las placas que se mueven, ¿no? Y chocan entre sí o se separan, y tenemos la mesósfera o manto inferior que está aquí, ¿no? Debajo. Acá nos dice que esta última, o sea, la mesósfera, es básicamente una zona más sólida de baja plasticidad. En cambio, el manto superior es más plástico, ¿no? Más fluido. El núcleo también se le llama endosfera, o sea, esfera interna. También se le llama NIFE, NIFE, por el níquel y fierro, ¿no? Que predomina. El núcleo es una capa rica en hierro, por eso dicen, ¿no? Y se divide en núcleo externo, que acá viene en detalle, ¿eh? El núcleo externo nos dice si hay en estado líquido. Ajá. Y el núcleo interno en sólido, ¿no? Entonces, si el núcleo externo es líquido, como presuponen los científicos, eso explicaría por qué el movimiento de rotación de la Tierra que gira sobre su eje hace que las capas concéntricas se muevan en diferentes velocidades y eso estaría generando como un efecto dínamo, estaría generando el campo magnético de la Tierra, ¿no? Entonces, eso es importante porque, de cierta manera, la teoría también nos estaría explicando por qué se forma el campo magnético que nos protege del viento solar, ¿no? De la radiación directa que cae sobre la Tierra. Entonces, bueno, ya, esto es el caso de las propiedades físicas del núcleo externo líquido y el núcleo interno sólido. Y también las temperaturas son muy altas, 6000 grados en el núcleo. ¿Qué ocurre en la geósfera? La superficie presenta pues muchas formas, vemos, ¿no? Cordilleras en el relieve, mesetas, valles, ¿no? Pero estas formas que vemos, mesetas, cordilleras, etcétera, en el fondo son la expresión de dos fuerzas que actúan conjuntamente en la Tierra, que es una fuerza interna o endógena, que son los que emiten volcanes, generan pues relieves, ¿no? O construyen relieves en la superficie. Pero estos relieves están expuestos, como el caso de la cordillera de los Andes, ¿no? A que también sean erosionadas, desgastadas, transformándose continuamente por las fuerzas externas o exógenas, como son el viento, el sol, digamos, los ríos que van erosionando la superficie, etcétera, que en el fondo tienen la tendencia de ser fuerzas externas que destruyen estas formas del relieve antes creados. Por eso que se puede entender que la Tierra se encuentra en un constante proceso de construcción y destrucción del relieve, ¿no? Ese es un proceso constante a través del tiempo geológico.
Y por eso todos estos movimientos, todas estas que estamos escribiendo, no dejan en claro que la Tierra evoluciona de acuerdo a esta geodinámica, o sea, esta dinámica de la Tierra misma, ¿no? Interna y externa. Empezando por la dinámica interna de la Tierra o geodinámica, tenemos algunos conceptos que nos ayudan a entender esto. Por ejemplo, los movimientos que se presentan en la corteza terrestre se le llama diastrofismo, ¿no? Diastrofismo es el concepto que nos dice acá. Son procesos de la geodinámica interna que afectan los niveles externos de la corteza, o sea, el relieve, desplazando, deformando, rompiendo materiales rocosos que la constituyen. Este diastrofismo puede ser de dos tipos. Lo clasificamos así para entender mejor, ¿no? Estudiarlo mejor. De tipo epirogénico o movimientos verticales de ascenso y descenso de la corteza, y movimientos orogénicos, que son movimientos horizontales. Los epirogénicos son como si fuera un ascensor, sube y baja, ¿no? Movimientos verticales. Y el orogénico son los que forman el movimiento horizontales de placas que chocan entre sí en algunos campos o se separan. Y en el caso de choque de placas forma montañas, pues cordilleras. Por el caso del choque de la placa de Nazca con la placa sudamericana forma la cordillera de los Andes. Aquí empecemos por los movimientos verticales o epirogénicos, ¿no? Nos dice de que, ay, perdón, que son movimientos verticales de ascenso y descenso de la corteza terrestre y que no deforman la roca, son movimientos regionales de áreas de kilómetros tremendos, ¿no? Y no afecta, digamos, a la corteza de manera disruptiva o rompiéndola, ¿no? Pero sí son movimientos epirogénicos verticales muy lentos y sostenidos en miles, millones de años, ¿no? Entonces estos movimientos verticales pueden generar pues situaciones de compensación, de equilibrio gravitacional reversibles, o sea, las rocas que suben o más grandes se profundizan más en el manto, o lo que se llama movimientos isostáticos. Ya vamos a explicar qué es la isostasia. Es un equilibrio de fuerzas gravitacionales de las rocas de la corteza. Y estos movimientos epirogénicos verticales son los responsables de la distribución de áreas continentales terrestres y áreas marinas, ¿no? Da lugar, por eso dice, la formación de continentes, plataformas continentales, escudos continentales, que son rocas, digamos, estables, donde no hay sismos, como el caso de Brasil, y tablazos. Tablazos son terrazas marinas, es decir, los tablazos se forman por levantamiento de la zona continental costera, marítima, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Perú tenemos tablazos en el norte, la costa norte peruana, que son llamados tablazos o también terrazas marinas, que son ascenso de la corteza, por eso que el mar retrocede y entonces se abandona ciertas playas y entonces quedan como escalones, ¿no? En la zona litoral, que son las terrazas. Y también tenemos terrazas en la costa sur, a partir de Ica, ¿no? La pregunta es qué pasa en la costa central, o sea, donde está Lima. Ahí no hay terrazas. ¿Y por qué no vemos terrazas? Porque a nivel de movimiento vertical de la corteza, la costa central se está hundiendo, más bien, y la norte y sur se están levantando. Pero esto es una cosa que ya les digo, la Tierra tiene movimientos pues que son de millones de años y además así como se hunde puede levantarse, así es la Tierra, ¿no? O sea, nada está estático. Bien, ahora esto de la teoría de la isostasia que quería explicarles, en el fondo es como dice acá un mecanismo de ajuste que permite explicar los movimientos verticales de la corteza que se fundamentan en el principio del griego Arquímedes, ¿no? Arquímedes hizo un experimento sencillo de poner un recipiente con agua, ¿no? Y después él se pregunta qué pasaría si dentro de este recipiente con agua, grande como una batea por decir, ¿no? Coloco bloques de madera, cubos de madera, unos cubos de madera de diferente tamaño, ¿no? Es decir, un cubo más o menos grande, uno mediano y uno pequeño. Y Arquímedes se pregunta qué pasaría. Entonces pone el cubo grande en el agua del recipiente y ve que el agua se agita, por supuesto, y después se estabiliza y el cubo va flotando en una forma que se hunde proporcionalmente a su masa, o sea, una parte del cubo está hundida y la otra parte flotando, ¿no? Sobre el agua. Entonces, eso es un equilibrio gravitacional, ¿no? Después pone un cubo mediano y ve que también se hunde proporcionalmente a su masa y un cubo pequeño igualito. Ese equilibrio gravitacional lo usan los geofísicos para comparar la situación de la corteza terrestre.
Entonces nos dice que este movimiento isostático es la condición de equilibrio que presenta la superficie debido a la diferencia de densidad de las rocas, de las partes, y la pirogénesis, que son movimientos verticales de forma ascendente, es producido principalmente cuando desaparece o se erosiona el peso que ejerce en el relieve la presión de la masa continental, y el movimiento descendente es cuando dicho peso más bien es muy grande y actúa sobre la masa, hundiendo esto sobre el manto superior. En otras palabras, este dibujito nos puede ayudar, ¿no? El que tenemos acá. No sé si pueden ver que tengo puntero o no. Bueno, ya, lo cierto es que aquí en este dibujito se ve que hay un cerro, ¿no es cierto? Este cerro, conforme más elevado es el cerro, más hunde su raíz en el manto superior que está debajo de la corteza. Ahora, si el cerro se erosiona, se desgasta, entonces también la base del cerro en que está sobre el manto se empieza a equilibrar para formar siempre esta relación proporcional, ¿no? Entre la elevación y la base, ¿no? Entonces, esto de acá, este cerro se puede desgastar por la erosión y abajo se va a compensar el equilibrio, ¿no? Eso le llaman isostasia, un equilibrio gravitacional. Como aquí también se ve a la derecha una situación inicial, se ve el manto, la litosfera horizontales, luego se ve que se forma una especie de hielo, un casquete de hielo encima y ven cómo la flecha empuja abajo, ¿no? O sea que se forma la parte convexa en la parte de base, en la base, ¿no? Digamos, la corteza. Luego acá se ve de que se va hundiendo por la carga, ¿no? Como dice aquí, pero también se ve que el hielo ya se va desgastando, se va derritiendo, entonces la masa de hielo disminuye y acá se ve la flechita que sube, ¿no? Es la corteza, el manto inferior también empuja y va equilibrando. Eso se llama isostasia, ¿no? Ese equilibrio gravitacional entre las rocas del manto y la corteza. Bien, y ahora pasamos a los movimientos orogénicos. Hemos visto el pirogénico, que es vertical, ahora vemos horizontales, ¿no? Movimientos horizontales. El prefijo oro, orogénico, oro significa, bueno, un prefijo no es oro de mineral, ¿ah? Sino oro como prefijo, significa cordillera, montaña, montaña. Entonces, génico, génesis, el origen de las montañas, digamos, ¿no? Esos son movimientos horizontales de la corteza que está asociado a procesos que se producen en las márgenes de las placas, o sea, el choque de placas tectónicas, en el caso de continental, como en el caso de Perú y Sudamérica, la placa continental y la placa de Nazca, que es submarina, ¿no? Como se ve en el dibujo a la izquierda. Entonces los materiales al chocar estas placas, las rocas se deforman, ¿no? Se producen plegamientos que vienen a ser como una deformación en forma digamos, de pliegue, de cono, ¿no? O digamos, como cuando se arruga un papel, una hoja de papel que tú la presionas por los lados laterales y se forma una figura convexa, ¿no? Entonces, estos materiales chocan, ¿no? Y se producen deformaciones y así forman plegamientos, fallas que vienen a ser rupturas de la corteza terrestre, donde se mueven los bloques, ¿no? A través del plano de la falla. Y todo esto va a formar cordilleras, mesetas, depresiones, fosas marinas, como se ve acá, ¿no? Un ejemplo de esta zona de movimientos que se forman cordilleras es el choque o colisión de la placa oceánica de Nazca, como ven acá en el dibujo, submarina, que da origen, al chocar con la placa sudamericana, da origen a la cordillera de los Andes, ¿no? Y a fosas marinas, como ven este espacio, a lo largo de la costa del Pacífico, ¿no? Entonces acá se ve la placa sudamericana, perdón, la placa sudamericana se ve a la izquierda, que es la corteza continental, y la placa de Nazca, que es submarina, chocan y se mete debajo por diferencia de densidad, pero ese choque hace que se doblen las rocas en forma de campana, como en forma convexa, y se da la cordillera, ¿no? Bueno, ya esto nos lleva, esta explicación ya es parte de la tectónica de placas, pero antes de que se desarrolle la teoría tectónica de placas, primero, la teoría tectónica de placas es más o menos de 1960, después de la Segunda Guerra Mundial. Pero la teoría anterior que ya daba ciertos indicios de esta explicación es la deriva continental en 1915, o sea, en la Primera Guerra Mundial, ¿no? En 1915, el meteorólogo alemán Alfred Wegener,
o Wegner, como dicen algunos, publica un libro, ¿no? Que se llama El origen de los continentes y de los océanos. En ese libro, Wegner pretende explicar cómo es que se han formado los continentes y los océanos actuales, ¿no? En esta teoría, pues, Wegner se da cuenta, ¿no? De que los bordes continentales, los bordes, el contorno continental puede encajar, ¿no? Como si fueran piezas de un rompecabezas. Por eso es que Wegner plantea, por ejemplo, que las costas occidentales de África, que dan al Océano Atlántico, parecen encajar, mejor dicho, con las costas de Sudamérica, Brasil, como si fueran rompecabezas, pero ahora están separados por el Océano Atlántico, pues, ¿no? Entonces Wegner lo que piensa y se da cuenta es de, sí, los continentes pudieron encajar, entonces quiere decir que antes, hace unos 200 millones de años, calcula él, había solo un continente, ¿no? Antes que se separaran. Ese único gran continente, Wegner lo bautiza con el nombre Pangea. Pangea también es un término que viene del griego. El prefijo pan significa todo, todo. Y gea tierra, o sea, toda la tierra. Lo que está diciendo Wegner es que hace 200 millones de años había un solo continente. No habían varios como ahora África, América, no, sino uno solo, donde todos estaban unidos. Lo que hace Wegner es decir que ese continente Pangea se fragmentó y empezó a separarse, ¿no? Pero antes de que se separe, ya se habían formado dos masas, regiones que él llama norte y sur. Al sur de la Pangea le llama Gondwana, que vendría a ser como el hemisferio sur actualmente, de los continentes que están en el sur. Y la Eurasia, que es el hemisferio norte, lo viene a ser Norteamérica, Europa, Asia, ¿no? Ahora, él dice que esa Pangea se fragmenta y comienzan a derivar, o sea, a separarse, y se encuentra pues en un desplazamiento que da origen al Océano Atlántico, pues, ¿no? Ahora, eso Wegener lo pretende sustentar con algunas evidencias, ¿no? Que son interesantes, ¿no? Porque él dice, bueno, yo me sustento en que nadie puede negar que existe una coincidencia en la forma de los bordes continentales que encajan, como el caso de Brasil y África, y además que he constatado que hay fósiles de plantas, animales antiguos que son similares en la costa de África, en la costa de Brasil, o en la costa de los continentes separados. Ahora, hay muchas formaciones de rocas y montañas que poseen la misma edad y el mismo tipo de rocas, que ahora están separados por el Océano Atlántico, ¿no? Y las rocas que se encuentran lejos de las dorsales oceánicas. El término dorsal oceánico, por si acaso, significa cordillera submarina, ¿eh? Cordillera submarina, o sea, formado por actividad volcánica submarina. Entonces, lo que dice Wegener es que las rocas que están lejos de las cordilleras submarinas o que están cerca de los continentes son rocas más viejas, más antiguas, porque se ha ido moviendo el continente, ¿no? Bueno, todo eso queda bacán. Acá se ve un dibujito, ¿no? Que Wegener dice hace 230 millones había un solo proto o primer continente Pangea. Pero hace 200 millones empieza a romper, a fracturar esto, dando origen a los actuales continentes. Hace 135 millones, ya ustedes se dan cuenta, se ve mejor ya, que Sudamérica se va a separar de África. Y ya hace 65 millones ya existe el Océano Atlántico, ¿no? La división que separa África de América. Y así estaríamos en la actualidad, pues, ¿no? Con los continentes así. Entonces, Wegener está bien, explica todo eso, le parece interesante, lo expone en su libro, pero los científicos de la época cuestionan algunas cosas que lógicamente tienen razón, pues, ¿no? Le parece ingenioso, pero le dicen, mire, ¿sabe qué? Tu teoría está muy interesante, pero no explicas algo importante, ¿ah? Le preguntan, le dicen a Wegener, ¿cuál es la fuerza de la Tierra? ¿Dónde está y cuál es esa fuerza que es capaz de mover los continentes, como tú dices, de separarlos? ¿Cuál es la fuerza? ¿Dónde está? Y Wegener no supo responder, pues era 1915, pues. Entonces lo archivaron su proyecto, su teoría, lo dijeron que era como una geopoesía, una cosa medio así romántica, imposible, y lo archivaron, lo dejaron ahí hasta después de la Segunda Guerra Mundial, donde en 1960 los científicos ya con el avance de la tecnología, de la geofísica, el estudio de las ondas sísmicas, todas esas cosas, empiezan a considerar que tal vez Wegener no estaba tan equivocado, ¿no? Entonces estos científicos más actuales, Hess, Wilson y Beer, ya se dan cuenta, afirman ya que la corteza de la Tierra está formada por un enorme mosaico de placas, o sea, como si fueran un rompecabezas o losetas, ¿no? Que se desplazan estas sobre el manto superior o fluido que es la astenosfera. Dado que las placas se desplazan sobre la superficie finita de la Tierra, o sea que la Tierra no es infinita, sino tiene un límite,
las placas interaccionan unas con otras. En un lado están chocando, por ejemplo, en los bordes provocando intensas deformaciones de la litosfera, ¿no? Entonces se llaman zonas de convergencia o choque de placas, como el caso de Perú con la placa de Nazca, ¿no? Entonces aquí veríamos el mapa del mundo, donde están los continentes, pero esta vez vemos estas especies de líneas como cicatrices que están en el centro del océano Atlántico. Acá vemos unas flechas que están separando desde el océano, de este borde, separando la placa de norteamericana, sudamericana de la placa de África, por ejemplo, ¿no? Y bueno, en total ellos dicen que hay 12 placas que son como piezas de un rompecabezas, pero que no están estáticas, sino están en movimiento. Y que la fuerza que mueve las placas, que es la pregunta que Wegener no pudo responder, la fuerza que mueve las placas estarían en el manto superior. En el manto superior, no sé, aquí, en la astenosfera, aquí, que debido al calor del centro de la Tierra, que es como una cocina, un horno, está moviendo los materiales del manto superior, formando estas corrientes convectivas, corrientes autocirculatorias que rompen la corteza terrestre, ¿no? Y forman volcanes centrooceánicos en el fondo marino. Digamos que en estas cicatrices que vemos en el Atlántico hay una serie de cadena de volcanes submarinos, ¿no? Todo esto demostraría de que la Tierra está en una constante dinámica, ¿no? Interna que genera volcanes, actividad volcánica submarina, que va separando los bordes de placa y va llenando o formando un nuevo piso oceánico, ¿no? Bien, ahora veamos que las placas al chocar o a estar en contacto entre ellas, mejor dicho, al estar en contacto entre ellas, forma bordes, tres tipos de bordes de contacto, ¿no? Los bordes llamados convergentes o destructivos, que es el típico caso de la placa de Nazca que choca con la placa sudamericana, ¿no? Un borde convergente o destructivo. Aquí vemos el dibujo, la placa inferior y la placa sudamericana, ¿no? Superior, que esta placa oceánica se mete debajo, se introduce debajo de la placa continental sudamericana en este caso, porque hay diferencia de densidad de las rocas y esta se introducen debajo y genera una situación que voy a explicar, ¿no? Esta zona borde convergente, bueno, al chocar las placas y moverse cada cierto tiempo genera terremotos, pues sismos, ¿no? Y además ven aquí que hay volcanes en esta zona, porque también el material que se introduce se recicla, se refunde en la temperatura del manto superior, y al refundirse, volverse nuevamente estas rocas en magma, a veces se forman zonas de acumulación que por la presión del choque de las placas sube a través de grietas, este material magmático sube por las grietas y forma volcanes. Eso explicaría por qué tenemos volcanes en el sur peruano, ¿no? O sea, el Misti, el Chachani, el Tutupaca, el Ubinas, ¿no? Esto estaría explicando esta teoría. Pero sigamos viendo los bordes de contacto de las placas. Un borde de choque o convergente, como el dibujo que se llama borde destructivo, es la zona donde las placas se aproximan, se empujan entre ellas, provocando la destrucción de la placa oceánica, y se localiza cerca a los bordes continentales, ¿no? Em, Originan cordilleras y tenemos el caso de cuando una placa oceánica, como la de Nazca, se aproxima a una placa continental, esta placa oceánica se subduce. La palabra subduce quiere decir se introduce debajo de la otra placa. Se subduce debajo de la otra, ¿eh? Ejemplo, la placa de Nazca subduce a la placa sudamericana, generando el levantamiento de la cordillera de los Andes. Si las dos placas que colisionan o se chocan son continentales, se produce la obducción. Ajá. Acá cambia de nombre. ¿Por qué cambia de nombre? Ya no se llama subducción. Porque subducción es cuando hay una placa oceánica, o sea, submarina, que se mete debajo, ¿no? En el caso de la placa de Nazca. Pero hay zonas de la Tierra donde no hay placa oceánica, sino chocan dos placas continentales. O sea, el ejemplo típico es la placa de la India, que es continental, que choca con el Asia, y ese choque de la placa de la India con la placa del Asia, que son las dos continentales, forman la cordillera del Himalaya, ¿no? Que está en el Asia. Cordillera del Himalaya tan famosa, ¿no? Donde está la montaña del Tíbet, todo eso. Más alta del mundo, ¿no? La montaña. Bueno, por eso uno dice, si las dos placas que colisionan o chocan son continentales, se produce obducción, es decir, se incrusta una debajo de la otra y va creciendo en extensión.
ejemplo, los Himalayas. También este borde convergente o choque de placas son responsables de la mayor parte de terremotos, o sea, la zona del Círculo del Fuego, el Pacífico, ¿no? De activación de volcanes, por eso se habla de cinturón de fuego, y formación de fosas oceánicas o profundas en la zona de contacto de placas submarinas con la continental. Y fallas, que son rupturas o grietas por donde sube el material magmático para formar los volcanes del continente, ¿no? Como el volcán Misti. Hay otro tipo de contacto de borde de placa que le llaman divergente, o sea, divergente separación, ¿no? No es convergente, divergente separación, o borde constructivo de nueva corteza oceánica en este caso. En el borde divergente se encuentran en los centros del océano, o sea, el centro del océano Atlántico, Pacífico, que ya mencioné que existe una cadena de volcanes submarinos, por supuesto, en el fondo marino, como ven en el dibujo. Entonces, aquí las corrientes autocirculatorias del manto o corrientes convectivas del superior, el manto de la astenosfera, empujan el magma y rompen la corteza oceánica, generando una zona de grieta con volcanes y separación, como ven las flechas, separación de las placas que están de uno y otro lado de la grieta, ¿no? Volcánica, submarina. Pero no se hace un hueco porque como el volcán emite lava, genera nuevo piso oceánico constantemente, ¿no? Eso es lo que decía Wegener, también intuyendo de que las rocas más lejos de la zona volcánica centroceánica son más viejas o antiguas que las rocas que están cerca de los volcanes porque son nuevas, ¿no? Más recientes. En este borde divergente o constructivo se separan las placas litosféricas, se genera una nueva litosfera oceánica, lo que también se denomina bordes constructivos, y se encuentran en relación con dos zonas geológicas características: las dorsales oceánicas o cordilleras submarinas y los valles del Rift. Valle del Rift está en África, que es un valle de separación digamos, de masas de roca o a través de fallas, que son zonas, fallas normales, le llaman eso, son fallas que separan los bordes continentales, y se forma un valle, pero no formado por el río que erosiona, sino por un valle de origen tectónico, le dicen, ¿no? O sea, por movimientos de la corteza a través de planos de falla, ¿no? De ruptura de la corteza. Bueno, y por último nos falta el movimiento transformante, que este es un movimiento horizontal también, como ven acá en la figura. Observen las flechas, se ve la fisura, y se ve también esto también está en el océano, en el centro oceánico, o sea, junto con estas placas de esta actividad volcánica, se ven estas grietas que la placa no se mueve ni choca entre sí, sino se mueve como deslizándose en forma lateral, como ven la flecha, un bloque avanza hacia adelante y otro hacia atrás, por decirlo, y se desliza en forma horizontal a través de la zona de falla, ¿no? De la ruptura. Por eso nos dice que esta falla transformante no crea ni destruye litósfera, o sea, solamente se desliza, por eso le llaman límites neutros o bordes pasivos o conservativos también. Y aquí en esta zona las placas se deslizan lateralmente una con respecto a otra. El desplazamiento puede ser de miles de kilómetros, dice, ¿no? Y estas fallas transformantes horizontales se encuentran generalmente cortando cada 50 o 100 kilómetros y desplazan o mueven a las dorsales oceánicas, que recordemos dorsales mueven o desplazan la cordillera submarina, ¿no? Bien, hasta allí tenemos la explicación de por qué existen estas placas tectónicas, ¿no? Y los bordes, tres tipos de bordes que generan. ¿Alguna pregunta ahí antes de empezar a hablar del vulcanismo, que también está asociado con esto? ¿Alguna pregunta? ¿Puedes ¿Mm? repetir lo que había dicho del Valle del Rift, Ya, el Valle del por favor? Rift, sí, el Valle del Rift en el fondo, a ver si, no sé si habrá una figura acá. Voy a ver si en internet hay alguna figura, que estamos acá en esto. eh, a ver, una tectónica del Valle del Rift, que se forma a través de fallas que le llamamos normales, es decir, que tienden a extender el territorio, no lo tienden a comprimir, sino a distender el territorio. Entonces, ay, 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 a ver, ya, ajá, acá creo que podemos ver un poco. A ver, voy a compartir esta. mm,
Ya, a ver, creo que acá este gráfico un poco como que se parece a lo que estamos viendo y nos podría ayudar, ¿no? Ya, a ver si se puede compartir. No sé si se podrá compartir. Ay, ay, ay. Ya, a ver, voy a tratar de compartir esta figura un ratito, ¿ya? Mm, A ver si se puede compartir esta de acá, esta figura de acá. Ah, ya, acá. Observen, ¿está viendo? ¿Se puede ver? ¿Se puede ver? Sí se puede ver. Ya, observen, a esto se refiere el Valle del Rift. Miren, estamos en zona continental, esto no es zona marina, en África, ¿ya? Al sureste de África, más o menos. Yo quiero que vean aquí, estos son una zona donde hay volcanes y acá hay como un hueco, un valle, pues, un valle, ¿no? Pero los valles normalmente, si son de origen fluvial, lo deberían formar los ríos. Pero acá no. Acá lo que estamos viendo aquí en esta base, acá vemos un poco un cuerpo magmático rojo que ha ascendido un poquito, pero vemos que hay un hundimiento de este bloque en medio, ¿no? Estos planos inclinados, donde se ha caído o se ha hundido esta parte, forma un valle, pero no fluvial, sino de origen tectónico, se llama, el valle del Rift. Rift significa tectónico a través de estas fallas o planos que han generado este hundimiento. Entonces, esto es un valle tectónico, no es un valle fluvial. A eso le llaman valle del Rift, ¿eh? Valle tectónico. Acá también lo menciona, ¿eh? En medio se ha hundido. ¿Queda claro ahí entonces? Ya, este es un Sí, valle que se ha profesor. formado en la zona continental. ¿Alguna pregunta ahí? No, profesor. Ahí Gracias. se ve, el dibujito lo explica bien, ¿no? Se ve clarito. Sí. Ujú. Bien, entonces vamos a dejar de compartir y continuamos con nuestra separata. Y creo menos mal que el internet sí te ayuda a estas cositas, ¿no? Ya, pasamos ahora al vulcanismo. Ya hemos mencionado, entonces, que ¿dónde hemos dicho que hay volcanes? En el centro del océano, por acá, que son, vendrían a ser las zonas de divergencia o separación de placas. Y también hemos dicho que hay volcanes en esta zona de choque de placas, donde la placa oceánica se introduce o subduce y genera cuerpos magmáticos, se refunde, digamos, la roca del piso oceánico se refunde al ingresar al manto superior que está a mayor temperatura. Y a veces por la presión generan fallas, rupturas, donde el magma sube por esa grieta y forma volcanes en la superficie continental, como vemos el caso del Perú, los volcanes que están en el sur peruano, el Misti, el Ubinas, así. Bien, entonces cuando hablamos vulcanismo nos va a decir un poco eso, ¿no? Dice, el vulcanismo es la acción que permite el desplazamiento del magma o material fundido en el interior de la Tierra, a la superficie, pero este desplazamiento del magma es a través de grietas, fisuras, orificios. Cuando el magma llega a la superficie ya no se llama magma, se le llama lava, o sea, cambia de nombre, ¿no? Porque donde el volcán ya sale, el magma en la superficie ya no se llama magma, sino lava, y algunos de los orígenes del vulcanismo lo estamos encontrando en estas zonas, ¿no? De bordes de placas. La zona de divergencia en el centro del océano, como ven el dibujo acá, ¿no? En el dibujo acá se ve el centro del océano y se ve un volcán en el centro del submarino, ¿no? Entonces nos dicen, en la zona de divergencia del centro oceánico, el material magmático que viene o emerge viene de la astenosfera, manto superior, y produce cientos de volcanes, como son como una cadena de volcanes submarinos o dorsales. Muchos de estos a veces son tan activos, estos volcanes submarinos, que pueden llegar a la superficie formando islas de origen volcánico, como se ve en Oceanía, ¿no? En muchos conjuntos de islas volcánicas. La zona de convergencia o choque de placas también produce cuando la subducción o una placa tectónica submarina se mete debajo de la otra placa, ¿no? Hacia el manto inferior, superior, perdón, y la placa que subduce se vuelve a refundir en el manto superior, formando nuevamente bolsas de grupo o cuerpos magmáticos, ¿no? Entonces, este magma que está como una bolsa magmática, por decir, sigue siendo presionado por el choque de placas como si fuera la pasta dental. ¿Han visto ese un tubo de pasta de dientes, no? O sea, uno toma un tubo de pasta dental y saca la tapita y aprieta y sale la pasta dental, ¿no? Algo así, entonces. En la bolsa magmática sería como el tubo de pasta dental que se aprieta por el choque de placas y sale pues el magma, ¿no? Y sube a la superficie por grietas y forman los volcanes
continentales, ¿no? Entonces acá nos dice la placa subducida se funde, forma magma, posteriormente el magma asciende por fisuras y es expulsada en forma de erupción volcánica, ¿no? Como ven acá en la figura, ¿no? Bien, eso explicaría muchas cosas, pues, ¿no? Se den cuenta que esta teoría de placas explica muchas cosas, por qué hay volcanes en el sur del Perú, por qué hay terremotos en el Perú, sismo, todo eso explica, ¿no? Varias cosas. Ahora, el tipo de magmatismo, ya hablando de la calidad y formación, digamos, físico-química ya del magma, podemos tener magmas que son de tipo intrusivo o plutónico, que son los magmas que ascienden un poco de la astenosfera, pero no llegan a la superficie, pero sí rellenan cavidades dentro de la corteza terrestre, sin llegar a la superficie, dicen en estado de fusión, o sea, no sale por un volcán, pero se enfría cerca ese magma de la superficie. Y forma plutones o cuerpos intrusivos mayores, como se llaman batolitos, stocks, y cuerpos plutónicos o intrusivos menores, ¿no? Como dique, sila, colito, la focacolito, lopolito. Acá se ve la figura. Por ejemplo, batolito es un tremendo cuerpo magmático, no sale a la superficie, pero es un tremendo cuerpo de magma que se va enfriando conforme asciende cerca a la superficie. Pero la característica del batolito es que mide más de 100 kilómetros. O sea, es un tremendo cuerpo magmático, ¿no? Acá en Lima vemos batolitos. Por ejemplo, si van a Chosica, ustedes han visto que en Chosica hay cerros, pero esos cerros no son la cordillera de los Andes. ¿Qué son? El batolito de la costa. Ahora, pero usted me dice, profe, usted dice que se enfrían debajo, ¿por qué tan se ve en la superficie? Porque ya he dicho que la Tierra sufre erosión geodinámica externa que borra todo y se ve ahora en superficie el batolito, ¿no? Igual que el Cerro San Cristóbal, que es un cerro que también se enfrió debajo, pero como no mide 100 kilómetros, mide menos, se le llama stock, ¿no? También es un cerro de origen ígneo o intrusivo o plutónico, o sea, interno. Eso de Plutón es ya de los griegos también, pues, ¿no? De los romanos, ¿no? Bueno, y acá vemos otros cuerpos menores, ¿no? No como un batolito, sino, por ejemplo, vemos que acá, acá hay un stock, por ejemplo, un poco como una inyección de magma, sube un poco más y forma esta parte media como un foco, ¿no? Una bomba bombada. O si no, también puede subir una fisura por las grietas del magma, ¿no? Caliente y rompe la estructura de las rocas en forma discordante, y eso se llama dique, pero también puede formar un cuerpo que parece un hongo de sombrerito, se llama lacolito, que empuja así como un domo, ¿no? O también puede formar a un cuerpo que parece medio cóncavo, pero se llama lopolito. Y cuando el cuerpo magmático es concordante a las capas de las rocas que están, digamos, sobre el cual está intruyendo el cuerpo magmático, es concordante, le llaman SILS. Cuando es discordante, le llaman DIC. Bueno, son nombres, ¿no? Ya, pero eso es interesante porque son todos procedentes del movimiento magmático intrusivo, que no llega a la superficie, pero se consolida dando formas. Y el extrusivo volcánico ya es el volcán mismo, ya que se vemos en la superficie, y el magma es expulsado por las corrientes convectivas que vienen del manto superior y ascienden por erupción volcánica, formando pues lava, ¿no? O sea, sale el material, circula por la superficie. Si es en el fondo marino, forma dorsales oceánicas, o sea, cordilleras submarinas. En la zona continental hay zonas calientes, donde sale agua caliente, ¿no? Fuentes termales o baños termales, como le decimos, ¿no? O hay chorros de agua caliente con gas, de vapor, fuerza, que sale con la presión del gas, géiseres, volcanes, fuentes termales, etcétera. Este vulcanismo, entonces, también se puede clasificar, la actividad volcánica, ¿no? Son los fenómenos relacionados a las erupciones y la expansión de los magmas que circulan, ¿no? El volcán también no solo bota magma o lava, bota gases, bota rocas incandescentes, bota ácidos, ¿no? Etcétera. Su enfriamiento y consolidación, ¿no? En el desarrollo de la actividad volcánica se producen periodos de gran actividad, ¿no? Que pueden ser seguidos por erupciones que son de menor, digamos, menor intensidad o proporción, ¿no? Llegando incluso a desaparecer a veces la erupción volcánica por muchos miles de millones de años, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta todo esto, podemos clasificar los volcanes, por ejemplo, volcanes apagados, que no han tenido erupciones en épocas históricas por muchos miles de años. Se sabe de su existencia por la evidencia geológica que han dejado, ¿no?
Por ejemplo, en el norte del Perú vemos volcanes apagados. Uno va al norte y no ve volcanes, pero hay estructuras erosionadas que demuestran que ha habido, ¿no? Es como si los volcanes en el Perú se estuvieran apagando de norte a sur. Ahora están activos en el sur, ¿no? Arequipa, Moquegua. Volcanes latentes, que son los que no erupcionan recientemente, pero podrían hacerlo, ¿no? Tampoco es que estén apagados, están ahí como tranquilos un tiempo, ¿no? Volcanes activos, estos sí son los que tienen erupciones más seguidas o constantes, ¿no? Volcanes, bueno, acá vemos también el volcán, una estructura, volcán, actividad volcánica efusiva. Es cuando el magma sale en la superficie, digamos, pero no de forma violenta. La lava discurre nomás, corre por los bordes del cono volcánico, ¿no? Pero hay actividad volcánica explosiva. Eso depende de si el magma es un magma denso o así, ¿no? Bastante lleno con gases. Entonces, a la hora que sale, explota, incluso puede romper la estructura del volcán o el cono y genera una acción explosiva violenta, ¿no? Que arroja gases, cenizas, rocas incandescentes o material piroclástico. También otra palabrita de origen griego, ¿no? Piro significa en griego fuego. Clastos es roca, partícula de roca. Entonces son como bombas, partículas de rocas incandescentes que vuelan por los aires, pues, ¿no? Y cuando caen, por supuesto, son muy letales, pues, ¿no? Muy peligrosas. Pero esos son en el caso de volcanes explosivos. Hay otros que en Hawái, por ejemplo, Oceanía, los volcanes botan una lava tranquila, así corre como un río, ¿no? No es explosivo. Pues explosivo, por ejemplo, es el Vesubio, ¿no? O volcanes que sí han dado noticias, pues, de violencia, ¿no? En su erupción. Pero también la actividad volcánica genera peligros, ¿no? Peligros que pueden ser clasificados como directos o peligros indirectos. Entonces, los procesos asociados con el vulcanismo representan un riesgo siempre para la vida humana, ¿no? Si es que hay ciudades cerca, ¿no? O para riesgos para la infraestructura que el hombre ha construido, puede ser puentes, carreteras, ¿no? Y también puede ser un peligro para el medio ambiente a veces por el nivel de destrozo que genera una lava, ¿no? Las explosiones. Bien, pero hay peligros directos que genera el volcán cuando erupciona, por ejemplo, coladas de lava o flujos de lava, que son roca magmática fundida. Por eso que cuando la lava se enfría, en el fondo, en superficie, lo que se está creando es nueva roca de origen volcánico, ¿no? Pero si está circulando la lava y en su recorrido encuentra pues, una ciudad o encuentra una carretera, la va a destrozar, pues, ¿no? Hay flujos piroclásticos, yo dije piroclásticos, rocas candescentes, ¿no? Nubes ardientes que salen también rápidas de gas, cenizas, rocas que descienden por las laderas y son muy peligrosas, por supuesto, estos flujos de piroclásticos. Proyectiles balísticos le llaman porque también puede, con la presión del gas que sale en la erupción volcánica explosiva, vuelan en el aire bloques de roca, escombros que con gran fuerza, ¿no? Que pueden llegar hasta kilómetros de distancia, siempre bajo una erupción que sea explosiva, ¿no? Que arroja con violencia rocas, materiales, ¿no? Lajares vienen a ser como flujo de barro, lodo, ¿no? Volcánico, que se combina con el material superficial y se desplaza como forma fluida, como un lodo volcánico por las quebradas, los ríos, ¿no? Y también, como todo volcán al erupcionar genera sismos, o sea, temblores, puede provocar también deslizamientos de tierra, ¿no? Que colapse la ladera, la estructura del volcán, incluso. También hay peligros indirectos, ¿no? Por ejemplo, cuando el volcán ha emitido grandes cantidades de cenizas volcánicas que vuelan por kilómetros transportadas por el viento, estas partículas que son cenizas muy finas se dispersan en la atmósfera por los vientos y pueden afectar las vías respiratorias, el ser humano, animales, los cultivos, ¿no? Estructuras, infraestructuras, etc. También generan los peligros indirectos la emisión que el volcán realiza de gases, ¿no? Emisión de gases que pueden ser a veces muy tóxicos, dióxido de azufre, dióxido de carbono, ¿no? Y que también pueden afectar la salud, ¿no? Actualmente en el Perú hay 7 volcanes activos que están en el sur, que son el Sabancaya, el Misti, el Ubinas, Huayna Putina, ¿no? Tixani, Tutupaca, Yucamani, pero estos volcanes se encuentran distribuidos entre los departamentos del sur del Perú, Arequipa, Moquegua y Tacna, ¿no? También tenemos sobre todo en Arequipa, en el sur,
la Universidad de San Agustín, pues, ¿no? Tiene vulcanología, pues, ¿no? Por lo mismo que tiene el MISTI ahí por el costado, ¿no? El Observatorio Vulcanológico gestiona también el riesgo que podría generar una erupción posible, ¿no? Del volcán. Entonces van monitoreando, como supervisando la actividad del volcán activo para tener la información científica que pudiera conducir a tener una política de prevención de desastres y planificación también del territorio, ¿no? Bien, y ahora pasamos a la actividad sísmica, ¿no? Por ejemplo, en el Perú hay sismos, pues siempre y va a haber, ¿no? Porque estamos en zona de choque de placas, ¿no? O zona de convergencia de placas, ¿no? Por decirlo más técnicamente. Pero los sismos, ¿qué es un sismo, no? Es un proceso, pues, paulatino, progresivo de vibración, pues, de la corteza debido a la liberación súbita, ¿no? De energía física o mecánica, debido a los cambios que existen en los esfuerzos que desplazan a las placas, ¿no? En la zona de convergencia y generan deformaciones, desplazamientos, además de, puede ser por la resultante también de resistencia de los materiales rocosos de la corteza, que se genera acumulación de energía, ¿no? Y todo esto se puede dar en zonas de interacción o contacto de placas tectónicas como dentro de las placas también, ¿no? Es una definición del CENEPRED, del Centro Nacional de Prevención de Desastres, ¿no? El lugar donde se produce el sismo, esto sí es interesante porque pueden preguntar, ¿no? El lugar físico es dentro de de la corteza, se llama el nombre del lugar físico es hipocentro foco, como ven en el dibujo, ¿no? Aquí se ve la superficie, dentro de la corteza hay un punto rojo donde ahí se genera la liberación de ondas sísmicas y el sismo se genera ahí realmente. De ahí salen las ondas sísmicas que son internas o del hipocentro, y el reflejo del hipocentro en la superficie, como ven, se llama epicentro. De eso es lo que hablan mucho las noticias, ¿no? El epicentro del sismo fue tal lugar. Claro, es un reflejo del foco hipocentro en la superficie. También las ondas sísmicas al llegar a la superficie en el epicentro generan otro tipo de distribución de ondas superficiales, que son las que rompen, destrozan pues los edificios, las casas, ¿no? O sea, son muy dañinas, ¿no? Luego tenemos que acá nos dice el lugar donde se produce el sismo se llama hipocentro foco dentro de la corteza, y el epicentro o epifoco es en la superficie, el punto más cercano al foco en la superficie de la Tierra. Ahí es donde se producen los desastres, pues, de caída de edificios, viviendas, ¿no? Ahora, cuando se producen los sismos, se generan una serie de ondas sísmicas. Vamos a clasificarlas así. Las ondas sísmicas pueden ser las que nacen en el foco, como las ondas primarias o longitudinales, y las ondas secundarias, ondas S o transversales. Estas dos ondas tienen en común que las dos parten del hipocentro, ¿ve? O foco. En el caso de las ondas primarias longitudinales, son también las ondas más rápidas, o sea, digamos, son las que llegan primero, digamos, en el caso de sismos, ¿no? O sea, cuando sentimos un sismo, estas ondas primarias longitudinales se producen y llegan primero porque son ondas más rápidas y tienen la característica que estas ondas sísmicas P longitudinales cruzan fácilmente por medios líquidos y sólidos. Cuando digo medios líquidos, quiere decir que pueden cruzar por un lago las ondas, ¿no? Por el agua, y sólido las rocas. Por eso que el movimiento es mayormente horizontal, ¿no? El sismo cuando empieza se siente medio horizontal, ¿no? De un lado para otro. Y después vienen las ondas más lentas que van también recorriendo la corteza. Las ondas S o transversales, vean que hace como una S, pues, ¿no? Una onda transversal. Estas ondas son más lentas y tienen como característica que solo pueden cruzar por medios sólidos o semisólidos, no pueden cruzar por líquido. Y estas son las que nos hacen sentir el movimiento vertical, ¿no? Pum, que sube y baja, así se siente el terremoto, ¿no? Y luego decimos que del epicentro nacen estas ondas superficiales. Y de ahí tenemos de que estas ondas superficiales que se dispersan desde del epicentro en la superficie se llaman ondas Love y Rayleigh, que son las que verdaderamente ya son las que provocan daños en los edificios, viviendas, ¿no? Bueno,
Ahora, ¿cómo nosotros medimos y cómo representamos, con qué aparato medimos el sismo, ¿no? Las ondas sísmicas, ¿no? Con el sismógrafo. El sismógrafo es el instrumento físico, un aparato, ¿no? Que se utiliza para registrar los movimientos del suelo durante el sismo. También se le llama seísmo, por si acaso, está bien escrito. Seísmo o sismo, son sinónimos. El sismógrafo te puede medir la dirección de las ondas, la amplitud de las oscilaciones que sacuden o vibran la corteza. Te puede el sismógrafo localizar el epicentro y la magnitud de un terremoto. Magnitud se refiere a la energía liberada, ¿no? Física, la energía liberada. Y también te puede servir para calcular dónde se ubica el hipocentro o la profundidad del foco o hipocentro, cuántos kilómetros, ¿no? Los sismogramas vienen a ser el registro que el sismógrafo realiza en un papel. Es decir, es como el electrocardiograma, ¿no? Es conocido. Ustedes han visto que cuando te van a tomar un electrocardiograma, te ponen pues unos hisopos ahí en el pecho, ¿no? Bueno, que son para registrar los latidos y lo va a registrar en un papel, ¿no? Que se ve como una vibración, como si fuera un registro vertical, ¿no? Ya, eso es parecido. Este sismograma es el aparato y perdón, el sismógrafo es el aparato y el sismograma es el papel donde se ha registrado el movimiento sísmico. Ahora tenemos las escalas, que son de dos tipos, escala sísmica, una que, digamos, mide la energía que se ha liberado y el otro que te mide la intensidad de destrozos que ha generado el sismo, ¿no? Que es más subjetivo, digamos, ¿no? Bueno, la magnitud local al comienzo se usaba, antiguamente la magnitud original era la llamada escala de Richter, ¿no? ¿Qué cosa te mide magnitud local? Te mide la energía liberada, ¿no? Que se libera en el foco o hipocentro. Se representa en una escala logarítmica, ¿no? Y permite medir sismos. Acá tiene una limitación la escala de Richter, ¿no? Antes había esta nomás, pues, pero ya ahora se ha empleado, voy a explicar la que es más moderna. Esta escala de Richter permitía medir hasta con exactitud hasta 6,9 grados, ¿no? Si el sismo era de mayor magnitud, 7, 8, ya era un poco más impreciso. Pero después se crea magnitud momento, en el cual esta forma de medir la energía es más acertada. Permite medir ya sin límites sismos pequeños y grandes, o sea, mayores de 7, 8, 9, así es, ¿no? Y se basa en la medición de la energía total que se libera en el terremoto o el llamado momento sísmico. La magnitud o energía liberada es obtenida a partir de la correlación de parámetros, ¿no? De la geometría de la falla, la profundidad del foco y el desplazamiento máximo que se produce durante el sismo. Bien, y luego nos queda la escala Mercalli, que no es de magnitud, más bien es intensidad. ¿Qué significa intensidad? El grado de destrozos que percibimos en la infraestructura, ¿no? El grado de destrozos que ha generado el sismo, ¿no? Según su intensidad. Esto se ha determinado en laboratorios, ¿no? Por ejemplo, han hecho prueba de ensayo de materiales, ¿no? Por ejemplo, han puesto un muro, ¿no? Unos muros de adobe, de ladrillos, de hormigón, así. Y según eso han movido ¿no? Digamos, a una magnitud cada vez más calculada, digamos, la fuerza del movimiento, simulando el sismo, ¿no? Entonces, han visto hasta dónde resisten los materiales, ¿no? Según eso han podido graduar pues, la intensidad, ¿no? Pero en laboratorio, ¿no? Por eso dice que la escala de Mercalli permite evaluar la intensidad entendida como el grado de daño producido por el sismo, ¿no? En un determinado lugar. Considera el nivel de percepción de las personas y los efectos que crea esta intensidad en las estructuras y lo han simulado de 1 a 12 valores, o sea, escala Mercalli de 1 a 12 en números romanos, ¿no? Ahora, lógicamente alguien va a preguntar, profe, ¿ha habido un sismo de escala 12? No, no ha habido. En la realidad no ha habido. Esto es simulación de laboratorio. Mayormente las escalas de Mercalli han sido 7, 8, ¿no? 9, pero nunca ha llegado a 12, gracias a Dios. Porque 12 en laboratorio significó que todas las estructuras colapsan en destrucción total. No hay ningún material que resista en laboratorio que haya resistido 12, ¿no? Bueno, eh, aquí tenemos una cosa que hay que tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, hace poco, de hace un tiempo, ¿no? A veces no ha visto las noticias, seguro ustedes la han visto, que hablan pues de que el Instituto Geofísico del Perú, con el presidente del Instituto Geofísico, el doctor Hernando Tavera, que es un geofísico, viene anunciando que va a haber un terremoto con un tsunami en Lima, ¿no? O sea, un tsunami es cuando las olas, el terremoto es en el fondo del mar y este movimiento del fondo del mar
genera que se formen olas de varias horas grandes, ¿no? De 20 metros, 10, 30 metros, a veces, que inundan la costa, o sea, que golpean a las poblaciones que están en la zona costera, como el Callao, por ejemplo, ¿no? Bueno, había un último terremoto que se registró así con tsunami en el Callao en 1746, o sea, estoy hablando del siglo XVIII, cuando todavía estaban los españoles acá en el virreinato, y los españoles cuentan, pues, cómo fue ese terremoto, maremoto con tsunami, ¿no? Claro que el Callao no estaba tan poblado como ahora en esos tiempos, pero de todas maneras fue un gran terremoto, un gran tsunami, y el terremoto incluso llegó a destruir, por su gran intensidad y magnitud, llegó a destruir muchas ciudades del centro de Lima en ese momento, ¿no? La ciudad. Por eso que los españoles tienen que reconstruir la ciudad de Lima después de ese terremoto en 1746, lo cual también nos indica de que todas las zonas históricas que hay en el centro, cerca de la Plaza de Armas, no son más antiguas de 1746, porque Lima se destruyeron, la ciudad era mayormente hecha de piedra, y las infraestructuras y eso colapsó pues con el sismo, ¿no? El terremoto, pues, ¿no? Pero ahora nuestro amigo Tavera, no sé por qué, viene anunciando un terremoto de 8,8 de magnitud, cosa que les voy diciendo, yo soy ingeniero geólogo, pues, y yo no sé de dónde saca sinceramente, al nivel en que nos encontramos en la ciencia, no podemos pronosticar sismos en cuestión de magnitud. Solo sabemos que va a haber terremotos, sismos en Lima, porque estamos en zona, como expliqué, de convergencia de placas, ¿no? O de choque de placas. Pero de ahí a decir que el sismo que viene va a ser 8,8, eso ya me parece ya un exceso, ¿no? Y no sé, tiene una bola de cristal, no sé qué tendrá para ver eso, ¿no? Porque ciencia no es. Nada en la ciencia le permite asegurar 8,8. Puede ser 8, puede ser 7, puede ser 10, no sé, pero no va a ser, hasta puede ser 8,8, como dice, pero no sería porque él lo dice, sería porque sería una casualidad. La Tierra no, así como está la ciencia, no podemos pronosticar exactamente la magnitud. Por eso que yo no sé cómo lo hace él, ¿no? Pero no es serio, en el fondo no es científico esa afirmación. Ahora, siempre ha habido gente que tiene la tentación de pronosticar, pues, ¿no? Y siempre ha habido gente como Tavera, pero ha habido gente de otros países que incluso han pronosticado un terremoto, tsunami en el Perú, ¿no? En Lima, sobre todo. Por ejemplo, en el año 82, 1982, un geofísico norteamericano, apellidado Brady, si ustedes buscan en internet eso, en YouTube, el pronóstico del terremoto en Lima por Brady se escribe, ¿no? Brady con Y, ¿no? Al final. El terremoto por el geofísico norteamericano Brady, en forma así pues también irresponsable, dijo que iba a haber en el año 1982, dijo el mes, el día y la hora, todavía dijo, no sé cómo podía saber eso, dijo el mes, el día y la hora, dijo de que iba a haber un terremoto, un maremoto tsunami en el Callao, ¿no? Iba a ser inmenso, así, terrible, una magnitud bien alta, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pues ya saben qué pasa en el Perú, ¿no? Cuando vemos que un gringo, un norteamericano, un ruso, no sé, alguien que no sea peruano, ¿no? Que sea europeo, blanco, le creen, pues, ¿no? Nadie pensó que Brady era un responsable. Todo el mundo dijo, no, es norteamericano. Y entonces, ¿qué pasó? Como pronosticó una fecha, conforme se iba acercando la fecha, o sea, faltaba una semana, unos días, para la fecha que había dicho Brady, la gente de la punta empezó a vender sus casas, a rematarlas, ¿no? Porque asustados por irse, pues, que ya venía el anuncio, pues, ¿no? Lo cual era irresponsable, como les digo, ¿no? Pero finalmente, ¿qué pasó? Llegó la fecha y la hora, no pasó nada. Ya, y eso pues, les digo que no podemos, científicamente no se puede precisar eso, pero irresponsablemente se puede decir muchas cosas, ¿no? Ahora, después eso no fue lo último, después hace unos 6 años, si ven en el YouTube, también salen dos supuestamente científicas matemáticas rusas pronosticando fecha y hora, igualito, un terremoto en Lima, enorme terremoto. Y también entra en YouTube, van a ver, y salen dos, pues rusas, pues con su mandil blanco, ¿no? Y como son rusas, y uno tiene la idea de que los rusos son muy inteligentes, ¿no? Pero eran también un par de señoras que estaban más de la cabeza, ¿no? Porque también empezaron a hablar. Al comienzo tú ves el video y parece que es serio, ¿ah? Comienzan a hablar, pues, de matemática, que hemos hecho tales cálculos, pero cuando a la mitad del video siguen hablando, empiezan a decir, hemos correlacionado el ángulo que se forma en la pirámide de Egipto con las pirámides mayas
y el ángulo que se forma con la estrella, ya eso ya es, ya locura, pues esoterismo, ya. Eso no es ciencia. Por supuesto, dijeron la fecha y hora y llegó, pasó, no pasó nada, pues. ¿Ven? Entonces, no confíen en esos pronósticos, por si acaso, ¿eh? Que va a haber terremoto, va a haber, pues porque ya les dije que científicamente estamos en zona ya de convergencia de placas, pues eso no es novedad. Pero veamos los datos. ¿Alguna pregunta de los terremotos primero, de mayor magnitud registrados? Por ejemplo, a nivel mundial, el terremoto de Valdivia en Chile, el terremoto del año 60, que tuvo una magnitud 9,5, miren, fuerte en la energía, ¿no? O el terremoto de Alaska en el año 64, que tuvo una magnitud 9,2. Indonesia 2004, magnitud 9,1. El Japón 2011, 9. O sea, son tremendos, ¿no? En el caso de Perú, los terremotos más, digamos, fuertes, vamos a ver dentro de un ratito. Primero veamos lo que es el maremoto tsunami. Tsunami es una palabra japonesa que significa olas, ¿no? Olas inmensas que invaden la costa, ¿no? Para primero que se produzcan estas olas grandes que invaden la costa, primero tiene que haber un maremoto, o sea, un terremoto en el fondo del mar. No puede haber tsunami sin maremoto, por si acaso, ¿eh? El tsunami es un fenómeno que ocurre en el mar generado por un disturbio sísmico o maremoto que impulsa y desplaza verticalmente la columna de agua, originando un tren de ondas o olas largas de gran altitud que se propaga a gran velocidad en todas las direcciones de la zona de origen y cuyas olas, al ser muy grandes, se aproximan a la costa. Son olas que tienen alturas de grandes proporciones, descargan con fuerza toda su fuerza del mar y las olas sobre la costa con gran poder y eso genera una destrucción, pues inundaciones, ¿no? De la costa. Como ven aquí en el dibujo, primero tiene que haber un maremoto, ven acá un hipocentro en el fondo del mar, dentro de la corteza oceánica. Eso hace de que se genere, se agite el agua, pues, ¿no? Y como ven aquí en el dibujo, las olas empiezan a hacer, pues, a moverse todo el flujo de agua. Y acá vean en la costa como hay unas flechas que muestran que el agua se retira. O sea, uno cuando ve que hay un maremoto, si tú vives en el Callao, en la punta, y hay un terremoto tremendo, no sabes si es maremoto o terremoto nada más, entonces y ves que el agua del mar empieza a retroceder la playa como 1 o 2 kilómetros, ahí sí tienes que salir corriendo, pues, porque te quedan unos 15 minutos, porque el agua retrocede y demora unos 15 minutos y después cobra fuerza, digamos, y después regresa con fuerza a la costa, así como ven el dibujo abajo, con unas olas grandes que golpean, pues, y inundan la costa, ¿no? Hasta dónde puede llegar no se sabe, pues, pero tampoco te va a inundar todo Lima, ¿no? Sino el Callao, de hecho, y la punta, ¿no? Entonces, esto, digamos, ocurrió la última vez en 1746, ¿no? No sabemos cuándo será el próximo. Lo que pasa es que nuestro amigo el geofísico cree que como ha pasado, pues, de 1746 a 2025, ha pasado casi más de 200 años, él jura pues que ya mucho tiempo, pero no es así, la Tierra no está apurada, tiene sus tiempos geológicos que son de miles de años, siglos, no tiene ningún apuro. Puede haberlo ahorita como no puede demorar más siglos todavía. No sabemos, pues no sabemos. En el caso de de los terremotos en Perú, el más importante por su, digamos, desastre que generó y muerte, cantidad de muerte, fue el de Chimbote en 1970 en Ancash. Este terremoto que en el fondo fue el foco estaba a 30 kilómetros de profundidad, ¿no? El epicentro estuvo en el mar, al oeste de Chimbote. La escala de magnitud que liberó ese terremoto fue 7,8 en Richter en ese tiempo. La intensidad que destrozos que generó fue 7,8 en la escala de Mercalli, intensidad. Y ahí sí pasó una cosa terrible, porque cayó un bloque de hielo con roca del Nevado Huascarán y sepultó la ciudad de Yungay, que ustedes han escuchado, ¿no? Murieron más de 60.000 personas en un ratito, pues en 2 minutos, 1 minuto y medio, 2 minutos, tres, ¿no? Y bueno, fue un terremoto que generó muchas muertes, ¿no? Por eso que de ahí nomás forman defensa civil, pues, ¿no? A raíz de esa tragedia. El último gran terremoto ha sido en 2007, ¿no? No tan lejos, en Chincha, Pisco, Nica, fue el epicentro, el hipocentro. La escala llegó a 7,9, un poquito más que la del 70, pero en Mercalli llegó a 7, o sea, al final, bueno, gracias a Dios no hubo tantos cantidad de muertos como en el 70, 597, bueno.
Y fue interesante porque fue como a las 6:40 de la noche y la energía se vio como una luz. Como era oscuro, y ya estaba casi oscuro el cielo, se libera. Lo que pasa es que cuando el terremoto es de día, no se ve la luz de la energía que libera, pero como esta fue casi ya anocheciendo, se vio que el cielo se prendía y se apagaba como un fluorescente malogrado, así. Y la gente se asustó más, pues, ¿no? Pues, pregúntale a sus padres, ¿no? Seguramente les van a contar. Da más miedo, pues, porque se prendía y se apagaba el cielo, entonces, pero eso era porque, como era casi de noche, se llegó a ver el efecto de liberación de energía, ¿no? Eso le llaman triboluminiscencia. Bueno, ¿hay alguna pregunta allí? Antes, porque vamos a pasar a las preguntas. Ya, voy poniendo las claves. Si quieren, pueden preguntar mientras pongo las claves. A ver, un ratito. En el chat voy a poner las respuestas, por favor, ¿eh? Y de ahí los voy a resolver rápido. A ver, la uno es la respuesta C. Si tienen alguna pregunta, ya pueden ir haciendo. 2 es C también. 3 es D. Y 4 es la respuesta, es la letra E. Ya, ahí en el chat estoy poniendo un ratito mientras van copiando, por favor. Vayan copiando las respuestas un ratito. Bien, entonces ahí tenemos las respuestas. Vamos bueno, ya que no hay preguntas, rápidamente nomás, porque tenemos que hacer cívica, ¿no? La pregunta uno nos dice acá, el 19 de febrero, el 1600, el volcán Huaynaputina Moquegua. En 1600 estaban los españoles, ¿no? Acuérdense que en 1532 fue la conquista, por eso que sabemos que pasó esto, los españoles tienen escritura, lo registraron, lo escribieron. Y bueno, que fue una erupción más fuerte incluso comparativamente con el volcán Vesubio, ¿no? Que fue famoso porque en el año 79 después de Cristo destruyó la ciudad de Pompeya en Roma, ¿no? Bueno, ya, lo cierto es que murieron en esa explosión, se calcula 1500, 220 pueblos sepultados por las cenizas, y incluso después hubo varias réplicas, terremotos, ¿no? El descenso de la temperatura porque la ceniza tapó, digamos, la luz del sol un tiempo, ¿no? Hubo frío, ya, todo eso. Según eso, entonces, ¿qué tipo de características tiene los enunciados? ¿Cuáles son correctos según las características que he descrito? La letra C. Lo único verdadera es la afirmación 3, que el volcán Huaynaputina tuvo una actividad explosiva, pues por eso que botó cenizas, todo esto que vemos, ¿no? Fue de carácter explosivo. No es la primera, dice, es un cuerpo ígneo intrusivo, no es un intrusivo, es un volcán que tiene que ver con isostasia, no tiene que ver eso. Que las cenizas provocaron un peligro directo, no, pues indirecto, o sea. Bien, la dos, las discontinuidades, hemos dicho, son límites entre capas concéntricas internas de la Tierra, ¿no? Límite de transición entre diferentes capas internas, donde ocurren cambios bruscos en las propiedades físicas de los materiales, etcétera. La provoca variación de la velocidad onda sísmica y relaciones. Entonces, la respuesta es la C. Uno, la discontinuidad de Conrad con D, o sea, separa la corteza superior y la corteza inferior. Dos, la discontinuidad perdón, la C, dije sí, la 1 con D, el 2, la de Lehmann con C. Lehmann separa el núcleo externo y el núcleo interno. La discontinuidad de Repetti 3 con A separa el manto superior y el manto inferior. Y la 4 de Morovic separa la B, en la corteza del manto, ¿no? Bueno, eso ya era viendo el dibujo, se respondía eso, ¿no? Tres, existen dos tipos de placas tectónicas, aquellas compuestas solo de corteza oceánica y otras de corteza oceánica y continental.
Los sectores centrales de las placas son las zonas más estables de la corteza y los bordes de las placas de mayor dinámica. Con relación a esta característica podemos afirmar que la letra D, ¿no? Que uno, que en los bordes convergentes se originan cordilleras, o sea, convergentes choque de placas, ¿cierto? Pues la cordillera de los Andes, por ejemplo. Y dos, es verdad también que las placas de actividad oceánica se encuentran cubiertas de agua, claro, pues son fondos marinos, ¿no? Las otras son falsas, ¿no? Si lo ven, ¿no? Que los RIF, ya hablamos de los RIF, ¿no? No son zonas convergentes, sino divergentes, dijimos, falso. Y los círculos del Pacífico, el círculo de fuego no está en bordes divergentes, sino convergentes, por eso es falso. Cuatro, el tsunami más devastador que haya tenido lugar en nuestro planeta sucedió el 26 de diciembre de 2004 en el Océano Índico y provocó olas de hasta 30 metros de altura, ¿no? Que afectó 14 países, provocando la muerte de 230.000 personas. Además de la destrucción de infraestructura, podemos afirmar que este tsunami se generó por la letra E, por un sismo de magnitud 9,1 en las costas de Indonesia, pues un sismo de gran magnitud que generó este maremoto, ¿no? Y a la vez el tsunami. No se generó por las pruebas nucleares, ni el sismo de Siberia, ni esas cosas, ¿no? Es falso. Bien, lo más directo de las alternativas es que la magnitud, bueno, uno ve el dato y se da cuenta que es una magnitud alta, pues, ¿no? En la zona del Asia, ¿no? Bien, eso sería ahí. No sé si hay una pregunta, por mientras voy a dejar de compartir esto y compartir la parte que corresponde a cívica. Si pueden, quieren, pregunten algo mientras hago esto. A ver. Mm, ya un ratito, tengo que compartir cívica. Bien, voy a compartir cívica entonces. A ver, ya, un ratito. Aquí viene el asunto. Ajá, acá está. Bien, no sé, ¿pueden ver la diapositiva? Perdón, la separata. ¿Pueden ver? Sí, ¿no? Sí se ve, profesor. Tengo, Hay una pregunta en el chat. a ver en el chat, Dios mío, no vi. A ver, gracias por avisarme porque no vi el chat. Entonces, cuando la magnitud del sismo es mayor a 7, se utiliza la escala de magnitud momento. No. Bueno, sí, en realidad, ya, pero no es que solo, no es que se use Richter ahorita, ya, ahora ya se usa magnitud momento nomás. Lo de Richter lo mencioné porque antes, es la escala que antes se usaba con mayor frecuencia, pero tenía la limitación de ser hasta 6,9, ¿no? Cuando ya se diseña la escala de magnitud momento, ya ahora se usa más esa, ¿no? Pero Richter queda como un dato histórico, ¿no? Bien. Pero pues depende de la pregunta que te hagan, ¿no? Ustedes ya saben, pues todo depende de eso. Pero no es que te digan que Richter y después que pues, ya usamos momento, no. Ya momento sirve para magnitud baja y alta, ¿no? Más alta de 7. Y baja también sirve. Bien, no sé si hay otra pregunta, entonces pasamos a cívica. Cívica tenemos que seguir hablando de derechos humanos y esta vez en la Convención, la Declaración Universal que hacen Naciones Unidas, pues en 1948, después de la Segunda Guerra. Lógicamente que eso fue motivado también por los horrores de la Segunda Guerra, pues los campos de concentración, todo eso que se vio, ¿no? Eran maltrato pues a la condición humana, ¿no? Entonces, Naciones Unidas que reemplazó a la Sociedad de Naciones, ¿recuerdan? De la Primera Guerra, que fracasó la Sociedad de Naciones. Naciones Unidas pues hace la Declaración Universal, ¿no? En esta Declaración Universal se entiende que se trata de un entendimiento común, dice, de los pueblos del mundo, en lo que concierne a derechos que son inalienables, inviolables, en todo, para todos los seres humanos, ¿no? Es una obligación en el caso de los países miembros de Naciones Unidas, ¿no? Donde está Perú. Consta de 30 artículos básicos que son dentro de lo que son aspectos políticos, económicos, sociales, culturales. Ojo que aquí yo no estoy hablando de las generaciones. ¿Se acuerdan cuando vimos en una clase de primera generación? Según acá estamos hablando de 30 derechos nada más, ¿no? Están mezclados todos, ¿no? Pero se puede reconocer que algunos son económicos, algunos son culturales, sociales, algunos son políticos, civiles, ¿no? Bueno, acá están los 30, no voy a leer los 30, ya sabemos que muchos de ellos son conocidos. Derecho a la vida, a la seguridad, derecho a nadie sometido a tortura. Quizás acá sea interesante cuando dice derecho a un juicio justo y derecho, por ejemplo, a la presunción de inocencia, ¿no? Esto es interesante y esto explica un poco el número 11
¿Por qué, digamos, Naciones Unidas considera que toda persona que es acusada de algo, de un delito, tiene que pasar por un debido proceso, o sea, un juicio, donde se demuestre su responsabilidad, ¿no? Mientras no se haga eso, la persona es presuntamente inocente por este derecho humano establecido en el número 11, ¿no? Eso explica por qué hay muchos candidatos ahorita a la presidencia del Perú que tienen investigaciones judiciales, o sea, están en un proceso de investigación. El asunto es que pueden presentarse porque no tienen sentencia. Mientras no haya sentencia, predomina este derecho universal a la presunción de inocencia. Bueno, así es, pasa, ¿no? Entonces, bueno, hay derecho de seguridad social, bueno, varios, ¿no? Que están viendo. Luego tenemos que la Carta de Naciones Unidas, que es la base para la Carta Internacional de los Derechos Humanos. Ahí se establece todo esto conjunto de derechos que son reconocidos internacionalmente, ¿no? Como derechos legales, ¿no? Donde los países que son miembros aceptan esto y lo incorporan en su constitución, como el caso de Perú, ¿no? Para proteger y promover los derechos humanos en sus países. Consta de la Declaración Universal y los pactos internacionales que son vinculantes, dice, jurídicamente vinculantes, quiere decir que tienen un rango de ley, ¿no? En la Constitución. Los derechos humanos, ya sabemos, universales, proclamada por la Asamblea General en 1948 en París, abarcan toda una serie de derechos civiles, políticos, económicos, ¿no? Etcétera, etcétera, que todas las personas tienen por ser humano. Y acá viene el dato interesante, el Perú, ¿no? El Perú aprobó la Declaración de Derechos Humanos en diciembre del 59 por resolución legislativa. Ya cuando ¿quién saca resoluciones legislativas? El Congreso emite resoluciones legislativas, que concede pues que esta declaración en el Perú es un texto legal, ¿no? O sea, es un texto obligatorio. Carácter legal quiere decir que es una ley, por lo tanto es obligatoria. El Estado peruano lo asume como defensa. Ahora, los pactos internacionales también son vinculantes, es decir, obligatorios por los países miembros de Naciones Unidas en el campo económico, social, cultural, o sea, obligaciones de deuda y civiles políticos que son relacionados a la libertad, ¿no? De los- y en este primer artículo de cada pacto se afirma porque todos los pueblos tienen derecho a la libre autodeterminación, libertad para elegir su estatus político y disponer cómo va a ser su desarrollo económico, social, cultural. Se reconoce que los derechos económicos, sociales, culturales, incluidos laborales, de salud, educación, etcétera, y también fue adoptado en el 66 y entró en vigencia 76. Y también los derechos civiles políticos, que son donde se establecen los mecanismos para protección y garantía de estos derechos, también entran en vigencia en el 76, ¿no? Ahora veamos en el caso de los organismos internacionales que protegen derechos humanos, como la Corte Internacional de Justicia. Cuando se habla de Corte Internacional, estamos hablando de un tribunal de justicia con jueces, pues, ¿no? Por eso dice, es el órgano judicial principal de Naciones Unidas, encargada de decidir legalmente, pues, conforme al derecho internacional, todas las controversias o problemas de orden jurídico entre estados, o sea, entre países. Y esto también la Corte Internacional tiene autoridad para emitir opiniones consultivas respecto a cuestiones jurídicas y fue establecido por la Carta de Naciones Unidas. ¿Y dónde queda ubicado esta Corte Internacional o Tribunal de Justicia Internacional? En la ciudad de La Haya, en Holanda, en Países Bajos llamados así, y donde incluye a todos los miembros a los países miembros de Naciones Unidas. Perú, por ejemplo, también, ¿no? Características de este corte es que su objetivo principal de la Corte Internacional es lograr, pues, arreglar las controversias, tensiones que hay entre países a nivel internacional, que podrían, pues, estas tensiones o controversias o conflictos, podrían conducir a quebrar la paz, o sea, a una guerra. Por eso que para evitar eso, la Corte interviene y le recuerda a estos países sus obligaciones con Naciones Unidas y puede dar soluciones por eso, ¿no? Porque son inapelables, o sea, nadie puede cuestionar la decisión de la Corte, ¿no? Nadie de los países miembros, me refiero. Está integrada esta Corte de Justicia Internacional por 15 magistrados, elegidos por el Consejo de Seguridad, ratificados por la Asamblea General. Ninguna persona individual puede recurrir a la Corte, solamente los países, ¿no? En su estatuto es parte integrante, su estatuto, perdón, de la Carta de Naciones Unidas, ¿no? Acá, bueno, hay una fotito de la Corte Penal Internacional que en última instancia para enjuiciar crímenes internacionales
como casos de genocidio, matanza de pueblos, ¿no? El crimen de guerra, delitos contra la humanidad, así, ¿no? Bueno, es un dato extra. Ahora veamos el caso de América, ¿no? El Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La Convención Americana de Derechos Humanos, que se firmó en el Pacto de San José de Costa Rica. San José es la capital de Costa Rica, ¿no? La ciudad, San José. Entró en vigencia en el 78, ¿no? Establece que los estados partes, cuando dicen estados partes es como decir los países miembros, ¿no? En el caso Perú, pues miembro de Naciones Unidas y miembro también del sistema interamericano, porque estamos en América, ¿no? En esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeto a su jurisdicción, sin discriminación alguna, como siempre, ¿no? Los derechos humanos son para todos, nadie puede discriminarse por la raza, color, sexo, idioma, etcétera, etcétera, ni incluso en temas de origen nacional o social, ni por la posición económica, ni por la condición social, ni nada, nada, nada. La obligación de los estados, parte, o sea, los estados miembros, tienen obligación del desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales, culturales en sus países, ¿no? Que están estos derechos establecidos en la Carta de Organización de la OEA, que es la Organización de Estados Americanos. Ojo aquí, acá viene un detalle, ¿no? Esta carta, digamos, o este convenio, esta Convención Americana de Pactos de Derechos Humanos, Pactos de San José, se divide en dos instituciones, que es una la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuál es la diferencia entre comisión y corte? Vamos a ver, ¿eh? La comisión, ante todo, tiene la función principal de promover la observancia, la defensa de los derechos humanos acá en la región, y en este ejercicio de su mandato tiene estas funciones, ¿no? Por ejemplo, la comisión se encarga de estimular, de promover la conciencia de los derechos humanos en los pueblos de América. O sea, de promover que la importancia de defender los derechos humanos en América. También la comisión puede formular recomendaciones a los gobiernos o estados miembros para que adopten medidas progresivas que siempre favorezcan los derechos humanos de sus países. Acá viene un dato, ¿no? Cualquier persona o grupo de personas o entidad no gubernamental, o sea que no son del gobierno, que están legalmente reconocidas por los estados miembros de la organización, o sea, Perú, por ejemplo, puede presentarse cualquier persona o grupo de personas a la Comisión Interamericana presentando peticiones que contengan denuncias o quejas de violación de los derechos humanos en este país o en este estado parte, ¿no? La sede de esta comisión se encuentra en Washington y está integrada por 7 miembros elegidos por la Asamblea General, ¿no? De la OEA. Ojo, ¿ah? Entonces quiere decir que aquí este organismo internacional de la comisión sí puede recibir denuncias de personas, de ciudadanos de los países miembros, ¿no? Por ejemplo, de Perú. Y ahorita voy a explicar un caso, ¿no? Y la Corte, que es un tribunal de justicia interamericana, es una institución judicial, o sea, hay jueces autónoma de la OEA, y la Corte ejerce una función jurisdiccional o de leyes, ¿no? Donde atiende consultas de los Estados miembros. Ahora dice, solo los Estados parte y la Comisión, o sea, interamericana, tienen derecho a someter un caso a la Corte, ¿no? Quiere decir que la Comisión puede recibir una denuncia de ciudadanos de un país que demuestran que su país, a pesar de haber insistido en proponer que las instituciones de ese país reconozcan la denuncia de violación de derechos humanos y no lo hace, entonces con todos esos documentos de negación donde no le han atendido en su país, se puede ir a la comisión con todas esas pruebas y la comisión evalúa las pruebas y puede pasar a la corte. Ahí la corte ya es un tribunal de justicia, pero solo la comisión, o sea, no es que uno presente de frente a la corte, sino a través de la comisión. Entonces, ¿qué pasa, no? Por eso dice que solo los estados, o sea, los países y la comisión tienen derecho a someter un caso a decisión de la Corte. Para que la Corte pueda conocer de cualquier caso de violación de derechos humanos, es necesario que se hagan agotados los procedimientos en la Comisión Interamericana, o sea, acá. El fallo de la Corte es definitivo e inapelable, ¿no? Está compuesto por 7 jueces, un mandato de 6 años, pueden ser reelegidos, y esta Corte Interamericana reside o su sede está en la ciudad de San José. Bueno, rápidamente paso a comentar el caso muy conocido de esto de la Operación Chavín de Huántar, que hubo, pues, hay una película incluso últimamente, está en los cines, y bueno, hablan
Mira, yo voy a hablar de este caso desde el punto de vista de derechos humanos, no voy a hablarlo políticamente, ¿ya? Porque yo no estoy a favor de los terroristas para nada, ¿no? Pero voy a contar el caso para que se entienda cómo funciona esto de la comisión, ¿no? Y la corte. Resulta pues que ustedes saben por la película y por las noticias de que, bueno, estos terroristas, pues también violadores de derechos humanos, por supuesto, del MRTA, entraron a la casa del embajador de Japón y secuestraron como 200 personas al comienzo y después soltaron progresivamente a los ancianos, mujeres y niños, ¿no? Y quedaron con 72, creo, rehenes. Bueno, pedían cosas, pues locos, pues, ¿no? Pedían abusadores, también derechos humanos, porque cómo van a secuestrar, ¿no? Pero lo hicieron, pues, ¿no? Son violados de derechos humanos, pues. Pero ya, bueno, la cosa que tenían rehenes y querían, pues, pedirle cosas al Estado peruano, que suelten a sus compañeros, un montón de cosas, irse a Cuba, no sé qué más pedían. Pero mientras tanto, que estuvieron como varios meses allí, se optó, pues, porque el gobierno de ese momento eh, eh, dispuso una salida que era, primero conversaban, pues, pero mientras tanto estaban preparando un grupo de militares para que asalten, ¿no? Militarmente a balazos, todo con violencia, pues la casa, ¿no? El embajador, para liberar a los rehenes, ¿no? Como pasó, pues, ¿no? Pero yo voy a esto, ¿no? Resulta que cuando entraron, pues los militares, todo bacán, ¿no? Murieron los 15 terroristas que estaban ahí, y murió un rehén y se salvaron 70 y tantos, ¿no? Y a un éxito total. Pero lo que no dijeron ni se hizo muy publicitado, fue que los familiares de los terroristas, los familiares, ¿no? Reclamaron de que se investigue cómo habían sido, que no quedó ni un rehén, pues, ¿no? Y que murieron los 15, o sea que nadie se rindió, dijeron, ¿no? Ya, ya, pero la única manera de saber eso era lo que los familiares reclamaron de que se exhume, o sea, se saque los cuerpos enterrados de los merretistas para que un médico forense, o en este caso un antropólogo forense, examine los cadáveres para determinar cómo eran los balazos, ¿no? Cómo habían sido los balazos que habían matado a estos terroristas. Y descubrieron que en algunos casos había gente que tenía un balazo en la cabeza, pues un terrorista en la cabeza, un balazo en la cabeza, mejor dicho, que los forenses determinaron que había sido un balazo disparado a unos 45 grados con la pistola en la cabeza del terrorista. Bueno, para que esté en un ángulo de 45 era sin que solamente podía haber sido un disparo de ese tipo cuando el terrorista se había arrodillado. Y si se había arrodillado, quiere decir que se había rendido. Pero el militar, seguramente en el fragor de los balazos, todo, pues se rinde este terrorista y se acerca y le pone el arma en la cabeza, ahí se forma el ángulo 45, y lo mata, le dispara. Entonces, el resultado de la revisión forense fue que había algunos de ellos que habían sido asesinados con un balazo en la cabeza cuando se habían rendido, pues, ¿no? Entonces, eso, desde el punto de derechos humanos, de vista era que tenían que haber sido más bien detenidos, apresados y pasados por un juicio, ¿no? Un debido proceso, como dicen derechos humanos. Pero no había pasado eso. Entonces, ¿qué hicieron los familiares con ese informe forense? Denunciaron al Estado peruano acá ante el Poder Judicial, ante todo el mundo por acá, ¿no? Y nadie les dio la razón porque lógicamente dijeron de que estos terroristas se habían sido asesinados como traidores a la patria, ¿no? Pero bueno, la cosa es que no pasaron por juicio. Entonces, ¿qué hicieron estos familiares? Fueron a la comisión, acá entra el tema, ¿no? A la comisión y llevaron todos los documentos forenses de los disparos que habían sido hechos en rendición, todo indicaba, y además llevaron todas las denegaciones que dio la instancia del Estado peruano y presentaron su denuncia a la comisión. La comisión vio las pruebas y lo pasó a la corte y la corte efectivamente les dio la razón a algunos de los familiares, a algunos de los familiares, y obligó que el Estado peruano les pague una indemnización, ¿no? Por violación de derechos humanos. Eso no sale en la película, ¿no? Pero bueno, ya, pues digamos que esto explica cómo funciona esto, ¿no? Cuando se agotan las instancias en tu país, puedes ir a la corte, a la comisión, ¿no? Bien. Y ahora, la Carta Democrática Interamericana que fue firmada en septiembre de 2001 en el gobierno de Kuczynski, también fue porque se dio en Lima, justamente en Lima en 2011 se dio una sesión, 2001, pero una sesión extraordinaria, especial de la Asamblea de la OEA, Estados Americanos en Lima, con el propósito de promover la democracia en la región, ¿no? O sea, los países tuvieran gobiernos democráticos. Por eso la Carta Democrática habla de aspectos esenciales, una definición de la democracia y mecanismos diseñados para prevenir o responder afectaciones a la democracia, ¿no? En la región, ¿no? En América.
En esta carta también se resalta la interrelación y la interdependencia entre democracia y condiciones económicas y sociales de los pueblos. Por ejemplo, la carta en el aspecto político defiende el compromiso de los gobernantes de cada país de América por la democracia, ¿no? Para defender la dignidad humana. Y también un componente histórico porque recoge los aportes de la Carta de la OEA, sociológico, porque reconoce que los pueblos de América tienen derecho a la democracia, y jurídico porque se entiende que la Carta es como una herramienta actualizada que interpreta la Carta Fundacional de la OEA dentro del espíritu de desarrollo de la democracia y el derecho internacional. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, Kuczynski, en ese tiempo que era presidente, pidió, ¿no?, que se aplique la Carta Democrática al caso de Chávez, pues Maduro, ¿no? Es claro que no son gobiernos democráticos, pero no pasó nada, ¿no? Ahí quedó. Bueno, ahora vemos de que más bien Estados Unidos está, este, bueno, en verdad Estados Unidos está detrás de las Naciones Unidas, de la OEA, todo eso, ¿no? Y ahora ven ustedes que Trump, creo que en las noticias ha mandado barcos de guerra norteamericanos, ¿no? Para el mar del Caribe, y lógicamente pues se está imponiendo su ley, ¿no? Porque, claro, Trump dice de que estos barcos están para atacar las embarcaciones de narcotraficantes que llevan drogas a Estados Unidos, que salen de Venezuela, dice él, ¿no? Y son narcotraficantes, entonces se está hundiendo pues embarcaciones, ¿no? Y hay Maduro está que habla que sí, que el ejército venezolano se va a defender, habla de tonterías, ¿no? Lo cierto es que Trump no le importa nada, me parece a mí, que como él tiene tanto poder Estados Unidos, hace lo que quiere, pues, ¿no? Y yo estoy seguro que Trump, si le diera la gana de sacarlo a Maduro, lo sacaría, ¿no? Y nadie va a decir nada, pues, ¿no? O si dicen, nadie lo va a evitar, ¿no? Pero no lo saca, creo, porque no le importa, le interesa el petróleo, me parece, y dejar en claro que él cuando quiere patrulla con sus barcos de guerra en la zona del mar, ¿no? Del Caribe, dándole a entender, ¿no?, que quién tiene el poder, ¿no? Pero bueno, ahí está todavía, ¿no? Porque en el fondo, mientras le venda el petróleo, no va a decir nada a Estados Unidos, ¿no? Y bueno, así es la realidad, pues, las potencias mundiales, pues, ¿no? No se puede negar eso, ¿no? Que tienen una capacidad, pues. Bueno, así es la realidad en estos casos. Bueno, terminamos viendo este organismo que promueve la protección de los derechos humanos en el Perú. Bueno, esto hay que mencionar que ya hemos dicho que el Estado, al firmar Naciones Unidas, la Carta, etcétera, internacional de derechos humanos, el Perú está comprometido como país y Estado a defender los derechos humanos y promoverlos en el Perú. Pero también permite que los ciudadanos peruanos se organicen bajo lo que se llama organismos no gubernamentales u ONGs, ¿no? Para también contribuir a la defensa de los derechos humanos en el Perú, ¿no? En el caso del Perú, como Estado, tiene organismos autónomos que son del Estado, como la Defensoría del Pueblo, que es del Estado, que básicamente defiende los derechos humanos y ciudadanos en el Perú. La Superintendencia de Banca, organismos, y hay organismos internacionales y también nacionales que contribuyen y colaboran, digamos, en esta idea de defender los derechos humanos. Y todos estos organismos no gubernamentales se nuclean o coordinan o se agrupan, como dice acá, en la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Que es la que centraliza, digamos, estos organismos, ¿no? Y así que se viene a constituirse en una coalición de organismos de la sociedad civil, no estamos hablando del Estado, sino de la sociedad civil, ciudadanos, que trabajan también apoyando en la defensa, promoción y educación de los derechos humanos en el Perú. Bueno, en la actualidad tenemos un estatus consultivo especial ante el Consejo Económico Social de Naciones Unidas, ¿no? Esta coordinadora cuenta con ese estatus reconocimiento acreditado para participar en actividades de la OEA, ¿no? Bueno, entonces como en el Perú existen, dice, 82 organizaciones de estas ONGs que están agrupadas en la Coordinadora Nacional. Vamos a mencionar algunos, ¿no? Pero no todos, por supuesto. Por ejemplo, existe la Asociación Pro Derechos Humanos, APRODE, es sus siglas, que es una organización no gubernamental, que el objetivo principal es defender por los derechos humanos en el Perú, en toda su vertiente, en todo lugar, velando por el cumplimiento de los derechos proclamados, promoviendo el reconocimiento y garantía de los derechos que todavía no estuvieran pues formalmente reconocidos o practicados, ¿no? Ahora tenemos otra que es una organización no gubernamental muy específica, ¿no? Que también llama la atención porque
de hecho evidencia el racismo que hay en el Perú, pues, ¿no? El nivel de agresividad que tiene el racismo, ¿no? Y por eso sí existe esta Asociación Negra de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, que existe porque en el Perú hay mucho racismo y ataque contra la gente de color, ¿no? Y por eso que esta organización no gubernamental trabaja con el propósito de seguir combatiendo el racismo en el Perú, sobre todo la discriminación y pobreza de los peruanos afrodescendientes, ¿no? O sea, afroperuanos que le llaman, ¿no? Mediante la participación activa y efectiva en el ejercicio pleno de la ciudadanía y derechos humanos de la población negra peruana afrodescendiente, ¿no? Claro, pues porque ustedes saben, ¿no? Que acá en el Perú, pues, que acá el racismo es en todo nivel, ¿no? Hasta en la palabra esto de, como dicen, cholear, ¿no? O sea, siempre hay alguien que te cholea o tú choleas y alguien te cholea a ti, ¿no? Una cosa así, ¿no? Entonces, siempre hay esas expresiones peyorativas, racistas, negro, serrano, cholo, uno ve cómo se habla serranazgo, siempre hay esas cosas, o como esa mujer que también salió, pues, en el metro, ¿no? Diciendo que hay serrano, pucha, es una cosa horrible, ¿no? Bueno, como hay tanta agresividad racista, bueno, en el caso de los negros y morenos, y hay esta asociación ASONET, ¿no? También hay asociaciones de derechos humanos internacionales que también tienen su sede o sección peruana, como es Amnistía Internacional, que contribuye a la defensa de derechos humanos en Perú con voluntarios y donantes. También tenemos el movimiento feminista muy antiguo en el Perú en los años 50, ¿no? Manuela Ramos, que es un colectivo feminista que defiende, por supuesto, ¿no? Los derechos de las mujeres y la salud reproductiva, equidad de género, entre otros. Bueno, esto es un viejo movimiento mundial que es del siglo XIX, el feminismo, ¿no? No confundir con el género que hay ahora, que también habla del feminismo, pero le agrega otras cosas más, ¿no? Pero en el fondo los derechos de las mujeres venían defendidos desde el siglo XIX, ¿no? En el Perú del 1930, 50, ¿no? Bueno, veamos si hay alguna pregunta ahí, vamos a los ejercicios. Mientras voy poniendo las claves, no sé si hay alguna pregunta. A ver, Profesor, yo ¿puede voy darme a... ejemplo de la Amnistía Internacional, por favor? En lo que hizo Amnistía Internacional sección peruana. No, solamente colaboran, no es que hace algo muy ¿Solo especial, ¿no? colaborar? Solamente Ah, ya, contribuye, claro, gracias. contribuye o se manifiesta, ¿no? Cuando hay una violación de derechos humanos, Amnistía Internacional puede tener abogados que asesoran a las personas, ¿no? En eso es contribución, digamos, ¿no? No es que tampoco se enfrente o pretenda desligarse, ¿no? Sino hay movimientos internacionales, por ejemplo, de artistas mundiales que a veces colaboran, ¿no? En campañas por defensa de los derechos humanos en alguna región del mundo donde hay una violación fuerte, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Bosnia, ¿no? Cuando había estas matanzas de los bosnios, se hicieron movimientos artísticos en apoyo de las víctimas, ¿no? Así, ¿no? Eso es lo que hacen mayormente. ¿Alguna otra pregunta ahí mientras voy poniendo las claves en el chat? A ver, y ahorita resolvemos también las preguntas. Estoy poniendo las respuestas en el chat, por favor. A ver, la 3 un ratito. La 3 es la B y la 4 es la B también. A ver, ya he puesto las respuestas en el chat, por favor. Ahí están las respuestas. Y veamos la pantalla, ¿no? Dice, la primera dice la Declaración Universal de Derechos Humanos adoptada por la Asamblea de Naciones Unidas, instrumento, bueno, ya, que consta de 30 artículos, etcétera, etcétera, que tiene derechos civiles, políticos, etcétera. De los derechos indicados, ¿cuáles son el ejercicio de derechos civiles? Está diciendo, ¿no? Solo los civiles en estos ejemplos. Y es la respuesta, nos dice, es la C, ¿no? Civiles solo son dos y tres, ¿no? El derecho a la libertad de movimiento, que es civil, pues, de las personas, y la propiedad, porque también son propiedades de los civiles, ¿no? Por ejemplo, yo tengo derecho a tener propiedad de un carro, de un terreno, ¿no? Es algo civil, ¿no? No confundir con derecho a la propiedad de las generaciones, ¿ah? Eso es en cuanto a la historia. Acá está hablando de que los derechos que están establecidos actualmente, cuáles son en estos ejemplos de carácter civil. O sea,
como vuelvo a repetir, la dos, la SEC, dos, libertad civil de irse, moverse en el territorio, y la propiedad, ¿no? Que es también tienes título de propiedad a tu nombre, pues, ¿no? Registros públicos, ese es civil, pues. El trabajo no, porque como ven aquí el trabajo es más económico, social, y el otro, libertad de expresión política, ya es libertades políticas expresadas, ¿no? A nivel de comentarios políticos. Bien, los estados dos forman parte de la Convención Americana de Derechos Humanos y se comprometen a respetar los derechos, etcétera. Esta convención cuenta con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte, ¿no? Interamericana. Respecto a este último, o sea, la Corte, ¿no? El valor de verdad, ¿no? De los enunciados, la A es verdad con relación a la Corte, que emite sentencias vinculantes o obligatorias en los Estados miembros. Y también es verdad la 4 que la Corte está compuesta por 7 jueces y su mandato es 6 años. Las otras son falsas porque dice que la sede está en Washington, nosotros sabemos que está en San José, Costa Rica y así. 3, la Carta Democrática Interamericana firmada en Lima, hemos hablado 2001, es para prevenir los procesos de crisis democráticas en países, en gobiernos de países de América, resaltando la interrelación entre la democracia y las condiciones económicas de los pueblos. Bueno, al respecto, relaciona los campos de acción, ¿no? Como instrumento jurídico nos dice que es la letra B, ¿no? Ahí está la respuesta. En lo político B nos dice uno, se relaciona con C, que es el compromiso de los gobernantes de los estados con la democracia. Dos, el aspecto sociológico con A, expresa la demanda de los pueblos por el derecho a la democracia. Y tres, jurídico con B, que es una herramienta de interpretación de la Carta de la OEA, ¿no? Bien, la 4, un grupo de ciudadanos, tras agotar todos los procedimientos judiciales, continúa sin obtener, ahí está, esto es parecido a lo que dije, ¿no? Continúa agotando todos los procedimientos judiciales en su país, estos ciudadanos continúan, dice, según ellos, sin tener una resolución justa, entonces consideran que sus derechos siguen vulnerados y por eso han decidido recurrir a una instancia internacional en busca de protección y reparación de sus derechos humanos, ¿no? ¿A dónde deben presentar esto? En la letra B, a la Comisión Interamericana. Hemos dicho que la Comisión sí puede recibir denuncias de ciudadanos de los países miembros de la OEA, digamos, en cuanto han agotado sus demandas de derechos humanos en el Estado de su país y al no tener respuesta, según ellos, pueden presentarla a la Comisión y la Comisión va a evaluar, por supuesto, las pruebas, ¿no? Y si considera que hay pruebas que dan la razón a estos ciudadanos que denuncian, pasará a la Corte, pero si no, también puede decir que no, ¿no? Que está bien, pues que no, que su reclamo no evidencia una violación de derechos, ¿no? También le puede dar la razón al país, ¿no? A sus instancias. Bien, ¿alguna pregunta allí? Antes que nos quedan unos minutitos. Bueno, no sé si hay alguna pregunta con el tema. Geografía también, si quieren, pueden preguntar, no sé. Bueno, parece que no. A ver, voy a mirar el chat, puede ser que en el chat hay algo, ¿no? No sé, voy a ver el chat, a ver. No hay tampoco preguntas en el chat. Bueno, no sé si ya quedan un minuto y medio, creo. En todo caso, pueden preguntar, ¿no? Mientras tenemos este poquito tiempo. Bueno, parece que no, más bien. Bueno, en todo caso, decirles de que esto, pues, siempre, pues, va a ser debate, ¿no? Esto de los derechos humanos. Bueno, también el asunto de la presunción. En el Perú tenemos problemas, pues, con esto de la presunción de inocencia, porque pareciera que todo el mundo se denuncia presumiendo que eres culpable, ¿no? Pero resulta que la presunción de culpabilidad no existe, pues, en los derechos humanos, ¿no? O sea, no existe eso, pues. Existe la presunción de inocencia, pero no sé por qué en el Perú parece al revés, ¿no? Por ejemplo, estaba viendo el caso de Castillo, ¿no? Yo no soy castillista por ese caso, ¿no? Pero veo de que los abogados están diciendo, porque Castillo, ustedes saben que dijo, pues, una proclama de disolución del Congreso, ¿no? Un intento de golpe, ¿no? Pero resulta que lo acusan de rebelión, ¿no? Contra el Estado, pero no llegó a hacer nada, al final lo han liberado de eso y resulta que
Eh, resulta que ahora le dijeron rebelión y después conspiración. Y tengo entendido que Betsy Chávez, que era la primera ministra, se ha asilado en la Embajada de México hace poco, ¿no? Y resulta que a ella la acusaron también de rebelión y como no han podido probar porque no en la práctica no hubo pues una rebelión armada, ahora resulta que le quieren resucitar la idea de conspiración. Y ya con eso, en el fondo están diciendo presunción de culpabilidad, pues, ¿no? En ningún momento están poniendo presunción de inocencia. Y porque parece que es una cuestión política más que de verdaderamente imparcialmente judicial, ¿no? Pero bueno, yo no defiendo a Castillo ni a Chávez, solamente les digo, ¿no? Que esto de la presunción de inocencia en el Perú se pasa muy por alto, ¿no? Y pareciera que más bien todos somos presuntamente culpables. Bien, ya terminó la hora, muchas gracias, cuídense, bendiciones. Gracias, profesor.